Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Jorge Vilcapoma y en esta oportunidad los voy a acompañar en este webinar denominado Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios. Este programa está conformado por diferentes temas que seguramente los podrán ver en el sílabo y en la información que les pueden enviar, dictado por dos docentes. En la parte que vamos a desarrollar conmigo, todo esto, el tema referente a contratos, el tema referente a la parte económica, y el tema de la gestión de ingeniería también como parte de un desarrollo de proyecto inmobiliario. Bien, vamos a comenzar con este webinar. Como ya me habían presentado, mi nombre es Jorge Vilcapoma, ¿no? Ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, una maestría en dirección de la construcción, gerente de proyectos, consultor externo, y me desempeño en el área de inmobiliaria actualmente. Bien, son los temas un poco que vamos a tocar el día de hoy para comprender un poquito cuál es la lógica cuando nosotros pretendemos desarrollar un proyecto inmobiliario integral. Son varios aspectos, no solamente es el económico, sino también tienen que ver diferentes áreas como marketing, ventas, ¿no? Tributación, impuestos, en los temas de los trámites municipales, gestión de ingeniería, recursos. Hay mucho trabajo que desarrollar para poder llevar adelante los proyectos, y más aún con retos como los que vivimos actualmente, con inflación, tasas de interés altas, ¿no? El mercado está súper complicado en el tema de la venta de los proyectos. Un mes atípico, el mes de marzo, para los que seguro están en el negocio, que nos ha ido en general, creo que un poquito mejor a todos, pero luego una bajada y entonces ahora estamos tratando de recuperar nuevamente en general las condiciones que el mercado ha perdido un poco, ¿no? Por el tema de la inflación, que le estaría afectando a la cuota mensual, y por el tema del interés, que estaría alargando en muchos casos a más de 20 años un crédito. Un poquito lo vamos a ver también dentro del programa. Bien, vamos a ver un poquito el tema de entonces la formulación y la evaluación de proyectos en general, y nos interesa mucho el tema inmobiliario. La formulación es el primer paso en nuestro proyecto, es la preparación para la formulación, y se evalúa el costo de oportunidad. ¿Vale la pena o no vale la pena? Se hace un análisis integral de cuánto estimamos que puede costar el terreno, el costo de construcción, los costos de servicios, en general. Se puede hacer unas plantillas. De hecho, en el programa se comparten muchísimas plantillas y seguramente ustedes tendrán. La idea es que son modelos que lo que buscan en general es representar la realidad, ¿no? Si bien es cierto, nosotros vamos a hacer un estudio de viabilidad, más que un estudio, un análisis de viabilidad, y quizá en algunos puntos un estudio de viabilidad. La viabilidad, como vamos a ver láminas más adelante, nos permite saber si el proyecto se puede realizar o no se puede realizar, ¿no? Y luego, una vez que se respondan estas viabilidades, que vamos a verlo más adelante, hablaremos pues a nivel de factibilidad, y eso incluso tiene tres niveles, ¿no? A nivel de perfil, prefactibilidad, factibilidad, para luego pasar a la etapa de la inversión. Eso lo vamos a ver un poquito una lámina más adelante, ¿no? Entonces, justamente aquí, claro, aparece la palabra estudio de viabilidad, porque supongamos pues que vayamos a construir una represa, ¿no? Una mega obra. Claro que sí se necesita estudios completos para saber si es viable, o sea, si es posible, si existe alguna imposibilidad, en este caso, por ejemplo, si existe alguna imposibilidad técnica, ¿no? Oiga, se puede construir lo que se quiere construir, ¿no? Para nuestro caso, quizá podría darse esa situación en lugares cuyos terrenos sean un poquito más complicados, ¿no? El acantilado, por ejemplo, y construir un edificio ahí, técnicamente sí se podría hacer, ¿no? Tiene muchos retos a nivel de sostenibilidad, a nivel de los suelos, etcétera. Que en algún caso podría darse la situación de que no es recomendable, entonces ya no sería viable. Pero no solamente un análisis para nuestra industria inmobiliaria, un análisis técnico que probablemente la gran mayor de las veces se pueda construir, o sea, sí se puede construir técnicamente hablando, ¿no? Luego viene pues el tema legal.
¿Hay algún impedimento legal que nos limite, que nos diga que aquí no se puede construir mi edificio de 17 pisos, por ejemplo? La municipalidad dice que solamente se puede construir 5. O sea, técnicamente se puede hacer, económicamente también, pero legalmente no. Una imposibilidad a través de nuestro certificado de parámetros edificatorios y urbanísticos, ¿no? Esto nos limita que se pueda construir un proyecto que a mí me interese que sea de 15, de 20 pisos o de una cantidad de área de metros cuadrados de área vendible en realidad mínima. Entonces veo la viabilidad legal, si no va a haber un problema. Si yo quisiera construir, por ejemplo, en Cusco, un hotel, es una de las cosas más dolorosas que puede haber, ¿no? Justo el otro día conversaba con un gerente general que había terminado un proyecto de un hotel en Cusco, dijo que era muy bonito, muy interesante, ¿no? Pero que le demandó 5 años de permisos. 5 años. Ya el proyecto se ha terminado, efectivamente, la construcción se hace un poquito más rápida, pero todo el tema de los permisos se demoró como 5 años. Entonces él decía, ¿no? Ya, porque el proyecto ha sido bien bonito, está bien interesante, todo, pero si me pidieran nuevamente o verse un proyecto de ese tipo, diría no. ¿Cómo hemos sufrido para poder hacer viable nuestro proyecto, ¿no? Ya habían adelantado, pero no habían visto toda la complejidad legal de este proyecto que si no era por un tema de punche, esfuerzo, mucha asesoría, bastante conversaciones, negociaciones, legalmente hubiese sido imposible, ¿no? Para este caso particular. Luego, ciertamente, nosotros tenemos que hacer un análisis de viabilidad económica, ¿no? Y esto es, digamos, de manera general, para ver si contamos con el capital, si contamos con los créditos, si podemos contar con los créditos, si el tema de las ventas, oferta, demanda, tienen un equilibrio adecuado, ¿no? No me voy a poner a construir en un lugar donde vemos pues que ya está saturado, ya tiene mucha oferta de unidades inmobiliarias, entonces tengo que evaluar técnicamente, económicamente, cuál sería la mejor opción. Luego en esta parte nos vamos a detener, lo vamos a explotar un poquito más cuando hablemos sobre la factibilidad, prefactibilidad, para luego pasar a la etapa de la inversión. También un estudio como decía, dice la palabra estudio, porque es la parte teórica general, pero para nuestra industria podemos hacer un análisis, ¿no? de gestión en este caso. ¿Qué quiere decir este análisis de gestión? Lo que quiere decir es que tenemos el know-how, tenemos el equipo, tenemos las personas que puedan llevar adelante este proyecto. Por ejemplo, si mi empresa, y aquí vamos a hablar mucho sobre nichos, ¿qué pasa? Muchos de ustedes están trabajando en diferentes proyectos de inmobiliarios, algunos en su empresa, en su negocio, ¿no? Tienen diferentes tipos, algunos trabajarán en empresas, no sé, pues como Senda, que pueden hacer edificios de 33, 34 pisos, otros están más en un rubro de 17, 12, 15, en ese medio, otros estarán en el rubro de 5, 6 pisos, 7 pisos, ¿no? Otros estarán en el rubro pues de casas de playa, casas de campo. Entonces, si bien es cierto, hay cosas que son similares porque van a haber presupuestos, planes, permisos, ¿no? El know-how especializado para cada uno de los casos sí es importante, ¿no? De la noche a la mañana, yo no puedo decir que si he estado desarrollando durante los últimos 5 años edificios de 5 pisos, ahora quiero hacer uno de 30, 33, ¿no? Cierto, es un reto que lo podemos abordar, nadie nace sabiendo, efectivamente, pero por lo menos debemos de asesorarnos al saber cuáles son las implicancias o cuáles son los riesgos de construir algo que no lo hemos hecho, ¿no? Y que no lo hemos todavía tangibilizado en nuestra organización. Entonces, tengo el equipo, tengo los asesores, puedo desarrollar, no va a haber ningún problema en el aspecto de gestión. Y finalmente, la viabilidad política, ¿no? Técnicamente, cuando nuestro actual presidente pasó a la segunda vuelta, ustedes saben que muchos proyectos pues quedaron como que en stand-by, ¿no? Y más aún cuando ganó, yo recuerdo mucho que conversaba con otro gerente general de una inmobiliaria y le decía, oye, en ese tiempo estaba como jefe en el área de supervisión y le preguntaba qué proyectos se vienen, ¿no? Y sabíamos así, ¿no? Que iban a lanzarse 2 proyectos más y tenían en mente comprar al menos uno o si no 2 terrenos.
Y de repente dijeron, ¿sabe qué, Jorge? Vamos a ver cómo se desempeña la cosa y vamos a colocar en stand y todo 100 días. Y como mínimo, para esta empresa, 100 días se paralizaron sus proyectos. Claro, los que estaban en construcción tienen que continuar, ya no pueden parar, ¿no? Pero los que recién iban a activarse tenían este tema de la evaluación. Tal es así que uno de sus proyectos que debió de empezar en el mes de enero de este año, pues recién va a empezar en agosto. Fíjense, todos esos 6 meses adicionales que ha hecho que incluso sus precios iniciales de venta que tenía ha tenido que bajar. Para muchas empresas que a veces no tienen la suerte de tener 3, 4, 5 proyectos a la vez, sino van de uno en uno, o tienen uno o dos, es todavía mucho más complicado el tema de financiamiento y lanzarse a un emprendimiento de este tipo tiene, digamos, un poco más de riesgo. ¿Por qué? Porque técnicamente nosotros tenemos que esperar, por lo menos, si financiamos nuestro proyecto, ¿no? Un porcentaje de venta mínimo, ¿no? 20, 25, 30%, depende del banco con el que queremos trabajar y depende también de la relación que tengamos con el banco. O sea, el mismo banco, el mismo asesor con el que trabajamos, le va a dar un diferente porcentaje a una empresa que a otra empresa. No es exactamente el mismo, ¿no? Sin embargo, sí, por efectos políticos, por la incertidumbre, por ciertas dudas, no se logra vender los departamentos. Si tú estás preguntando, es decir, vale, hoy es el momento de lanzar un nuevo proyecto, si el que tengo se está demorando, lo piensas, ¿no? Lo piensas hasta que veas que, digamos, se pueda dar la oportunidad de poder construir. Entonces uno evalúa todo esto porque es una inversión fuerte que se va a hacer. Como les decía, las empresas que no tienen la suerte de tener 3, 4, 5 proyectos ahí en cartera y que, bueno, ese dinamismo les permite soportar algunos bajones, los que tienen uno o dos nada más no se pueden dar ese lujo. Tienen el dinero exacto, suficiente, se confían mucho en el tema pues de la activación, producto de, como mínimo, el tema de cumplir un porcentaje de ventas inicial. Si esto no se da, se empieza a extender el proyecto, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y luego sucede otro problema, ¿no? Los que ya han comprado empiezan a preguntarse, ¿por qué no construyen? ¿No? Ustedes dijeron que iban a empezar esta fecha, y entonces algunos llegan a un nivel de preocupación y piensan que quizá ya el proyecto no va y se preocupan por el tema del dinero, y entonces van y reclaman, ¿saben qué? Dame mi dinero, ya voy a buscar otro proyecto y se reduce. Entonces es un efecto contraproducente si no lo podemos gestionar adecuadamente, ¿no? Y ahí ya para empresas que tienen más de 4 o 5 proyectos, sí quizá les convenga iniciar, ¿no?, un capital adicional como una estrategia de ventas. ¿Por qué digo como una estrategia de ventas? Porque es más probable que se compren proyectos en construcción que proyectos que están en planos. Entonces siempre existe también ese análisis. ¿Correcto? Entonces esto se coloca como estudios de viabilidad porque es lo correcto, pero para nuestra industria podríamos ver más que estudios, análisis, ¿no? En algún caso particular que quisiéramos hacer, profundizar un poquito más este tema, sí podríamos llevarlo a un nivel de análisis. ¿Y cuáles son las etapas entonces? Las etapas de un proyecto son la idea, ¿ok? Mira, ¿saben qué? Quiero hacer un proyecto inmobiliario, tengo un terreno, cuento un terreno, tengo la posibilidad de comprar un terreno, hay ciertas características, ¿no? Yo estoy en el negocio, así que tengo la idea de hacer un proyecto inmobiliario. Entonces lo voy a capacitar, voy a prepararme, me voy a asesorar, etcétera. Entonces trato de ver este proyecto de esta forma. Pero teniendo el tema de la idea, vamos al tema de la preinversión. Y en el tema de la preinversión, dependiendo del tamaño del proyecto, se podrá hacer un perfil, ¿no? Luego un análisis de prefactibilidad y finalmente la factibilidad económica, ¿no? Cuando el proyecto es muy, muy, muy grande, un perfil nos puede dar una idea de hacia dónde vamos. ¿Por qué digo esto de una idea y por qué es importante? Porque no se requiere de mucha inversión, de muchos estudios, de mucho análisis, ¿no? De referencias que quizás se vayan a trabajar con datos denominados datos secundarios, datos de referencias, de internet, de algún estudio, ¿no? Etcétera.
mientras que los análisis de prefactibilidad y factibilidad y más factibilidad ya tienen datos más precisos, más exactos, ¿no? Es ya sacar el certificado de parámetros urbanísticos del proyecto con la dirección específica por si hay algún tema que ver, ¿no? O sea, ya el costo de construcción a nivel de presupuesto o a nivel de ratio, pero de una empresa seria, ¿no? Porque por internet podemos encontrar costos de construcción y los costos de construcción van a ser variables. Así yo tenga un mismo proyecto, voy a exagerar un poquito en el ejemplo para que se entienda. Supongamos que tengo un proyecto, 10.000 metros cuadrados, Javier Prado, ¿no? 15 pisos, 4 sótanos, 3 sótanos, ¿no? Y este proyecto, ¿no? De más o menos 10.000 metros cuadrados, lo voy a mandar a cotizar a 3 empresas. Lo voy a mandar a cotizar a una empresa, estoy exagerando el ejemplo, por favor, porque quiero que quede claro el mensaje. A Bechtel, ¿no? Una empresa transnacional que hace proyectos inmensos, le envío a Bechtel. Otro lo envío para que me prepare la cotización la empresa COSAPI, ¿no? Y otro, una empresa del mercado mediana, ¿no? Que hace también este tipo de proyectos. Siendo que es el mismo proyecto, siendo que el tema de los materiales aquí tienen un valor para todos alto, pero más o menos parecido, ¿no? Los presupuestos van a ser súper diferentes, ¿no? Ya se imaginará que el de Bechtel, pues, para comenzar, seguramente ni me recibirían el proyecto. Oiga, nosotros hacemos proyectos de más de 1.000 millones de dólares para arriba, ¿no? Pero asumiendo que lo vayan a hacer, me costaría un ojo de la cara si quisiera que esta empresa lo construya. No es más diferente para una empresa como COSAPI, por ejemplo, ¿no? Que siendo que COSAPI tiene su propia inmobiliaria COSAPI no le construye siquiera. Cosa extraña, ¿no? Existe inmobiliaria COSAPI, pero no le construye un solo proyecto. ¿Por qué? Porque no le calza su presupuesto. Y entonces recurren a otras empresas, ¿no? Del mercado, que sí desarrollan estos proyectos, y dentro de eso también habrá, pues, subniveles. De tal forma que el costo de construcción no es un dato único. No es que uno diga, ingeniero, ¿dónde encuentro el dato que me diga cuánto es mi costo de construcción? Lo que se tiene como dato en estas referencias como el ACI o el ADI, ¿no? O publicaciones que hacen el TINSA u otras evaluadoras, nos dan un costo de construcción promedio de todas las obras, cuánto les cuesta, y sueltan ese dato. De ese dato, que es un promedio, al ser un promedio es porque tiene un máximo y porque tiene un mínimo. Y entre el máximo y el mínimo, un montón de valores. A nivel de perfil es suficiente, nos ayuda. A nivel de prefactibilidad ya necesitamos algo un poco más aterrizado. Valores históricos de proyectos que nosotros hemos construido en la zona con nuestros otros constructores. Podemos incluso obtener esta información cuando nosotros solicitamos a una empresa, por ejemplo, una empresa de supervisión, decirle, oiga, ustedes que han visto varios proyectos, quiero que me cotices este proyecto a nivel de ratios, cuánto me costaría con solamente los planos de factibilidad, de anteproyecto. Y más o menos tendríamos una idea para luego poder desarrollar en un cuadrito Excel, que también lo vamos a ver más adelante, ver la primera parte de prefactibilidad, que sería si vale la pena comprar o no comprar un terreno. Yo sé que algunos dirán, ¿y qué pasa para los que ya tenemos? Igual hay que hacer un análisis, porque ese terreno tuvo un costo. No se puede colocar como un costo hundido, es un monto que entra como inversión. Y se deben de respetar ciertos parámetros como que, por ejemplo, de todos los ingresos que nosotros vamos a tener producto de la venta del departamento propiamente dicho, los estacionamientos y los depósitos, toda esa bolsa que es lo que representa nuestros ingresos, ¿no? Del costo de construcción debería estar en el orden del 50%, puntos más, puntos menos. Es un valor sano. En el caso de los proyectos del terreno, debería estar en el rango del 20%, más o menos 2, máximo 3% para arriba, me refiero, ¿no? De tal forma que nos quede un margen operativo suficiente para desarrollar la gestión de ingeniería y para asumir algunos riesgos que puedan suceder más adelante. Esto de los valores de 20 y 50 son también referenciales para un negocio donde participamos muchas empresas, pero el dato preciso es si en el caso de ustedes su terreno representa, el costo del terreno representa
el 20 o un valor diferente porcentual, justamente es evaluando el tipo de proyectos que ustedes realizan. Ustedes están en una empresa y parece mentira, pero igual en realidad trabajamos sobre un propio nicho. Hay empresas que se especializan solamente en la construcción de edificios de 4 o 5 pisos en Surco, San Borja, ¿no? Y se quedan ahí, y esa es su zona de mercado, y ese es su nicho. Hay otras empresas que se dedican todo lo que es exclusivo a proyectos masivos, ¿no? Y eso es un negocio, ese es su nicho. Entonces, todo su análisis, toda su expertise va orientado a ese tipo de proyectos. Y el dato que vaya a conseguir de costo de terreno sobre el costo de proyecto para una obra de utilidad limitada, masiva, va a ser un poco diferente del que construya pues 4 pisos, 5 pisos, 10, 15 departamentos. Es diferente, ¿no? Entonces, yo digo 20 porque es un promedio. Es un promedio, ¿qué quiere decir? Que hay menos y puede haber más. Pero ¿cómo sé si ese valor es sano? ¿Quién más que nosotros que hemos desarrollado proyectos en nuestra empresa, ¿no? Saber, ¿no? Porque eso tenemos que conocerlo. Tampoco nos podemos lanzar a la piscina, ¿no? Sin que tenga algo de agua, ¿no? Averiguamos, consultamos, si no lo tenemos, si nuestra expertise de otros proyectos nos permite saber cómo nos ha ido con este proyecto y si realmente lo que hemos pagado en costo de construcción, si lo que hemos pagado en costo del terreno, estaban dentro de lo previsto y nos ha permitido tener más adelante pues un resultado positivo. De ahí que sacamos las lecciones aprendidas. Todo ese tema de ese análisis, en este cuadrito Excel que nosotros vamos a desarrollar, que no es que uno va a colocar datos por colocar, ¿no? Uno tiene que colocar datos que se denominan conservadores. Si yo fuerzo, no, ingeniero, pero yo tengo un buen precio de costo de construcción, a mí me construye un precio, pero súper bueno, no coloque ese dato, señor. No coloque ese dato porque usted coloca ese dato, lo que usted está colocando es un escenario súper optimista. Y en proyectos no necesariamente todo va a ser optimista. Y tampoco podemos colocar un dato pesimista, ¿no? Un valor bastante conservador nos va a permitir ir pasando de perfil a prefactibilidad. Y aquí somos conservadores. Y ya cuando pasemos a la etapa de factibilidad, sí ya le colocamos ya valores más exactos, ya. ¿Por qué? Porque se supone que para yo pasar de un nivel a otro nivel, yo he tenido que presentar el proyecto, evaluarlo, analizarlo previamente, ya hice mi análisis de viabilidad y ahora estoy en mi etapa de preinversión. Entonces, en este caso, vamos a ver que estas etapas se vayan consumiendo de a poco. No es que de arranque tenemos que rellenar una plantilla de 200 líneas, que claro que también vamos a hacerlo aquí, una plantilla pues larguísima con todos los costos que se generan en una edificación, que seguramente representarán casi entre el 90 y 95% de lo que ustedes y yo hemos desarrollado, y el otro 5% son particularidades, ¿no? Particularidades que tienen cada proyecto por algún costo especial que unos aplican, otros no aplican, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que se desarrolla este aspecto económico, pasamos a la etapa de la inversión, damos el go, el tema del terreno, ¿no? Ya para poder comprar o darle la viabilidad al proyecto, empezar con la gestión de ingeniería, empezar con la preventa, lograr la aprobación del anteproyecto, desarrollar las ingenierías, y para eso en las sesiones vamos a hablar mucho sobre estrategias de la gestión de ingeniería. No porque vayamos a hacer un análisis de tipo técnico. Cuando yo le digo gestión de ingeniería, no me refiero a que, señores, el plano, tal, no. Vamos a ver cómo lo vamos a gestionar. Lo más común, lo más normal, lo que seguramente conocemos la mayoría es que si un arquitecto, sea porque sea in-house, o sea porque lo contratamos y él se encarga, en un ejemplo, se puede encargar de contratar a las diferentes especialidades, estructuras eléctricas, sanitarias, mecánicas, etcétera, y en conjunto desarrollan el proyecto, ¿no? A nivel de presentación, de final, para poder ingresar a la municipalidad, y ante eso se va a requerir, ¿no? Se va a requerir que se pueda presentar la compatibilización, porque claro, no solamente es el costo de construcción, sino usted también tiene que preguntarse, ok, de los proyectos anteriores en los que he trabajado y similares a los que quiero seguir construyendo, ¿cuánto fue el costo de construcción? Pero ¿cuánto me demandó en adicionales por incompatibilidades?
Y a veces uno dice, ok, pero ingeniero, lo que puedo hacer yo, o lo que he hecho a veces es mi proyecto, he pedido que lo compatibilice el constructor. Y le doy un plazo de 2 o 3 meses para que lo realice. Fuera de eso, yo coloco en mi contrato de que cualquier incompatibilidad fuera de lo presentado en estos 2 meses ya será responsabilidad del constructor. Bueno, no pareciera ser una buena idea cuando nosotros podemos hacerlo en nuestra etapa de gestión de ingeniería. ¿Por qué? Porque el constructor igual nos va a cobrar la compatibilización. No va a cobrar, así que por ahí no es que vaya a haber un ahorro, no es que usted diga, le traslado pues el costo y ya me cobrará y le pagaré, lo modelará en 3D, etcétera, etcétera. El tema es el tiempo, porque lo que va a suceder es que si lo puede identificar el constructor en la etapa de construcción, puede darse el caso de que muchas de esas incompatibilidades en una o en su conjunto generen lo que vamos a conocer como modificaciones sustanciales, que nos obliguen a ingresar nuevamente los planos, un conjunto de planos o especialidades a la municipalidad y teniendo a veces pues supervisores municipales, ¿no? Inspectores municipales, son bien puntillosos al momento de buscar diferencias entre los planos resellados o sellados por la municipalidad y lo que se está ejecutando. Entonces, y sin contar que se corre el riesgo de que no nos alcance el tiempo y la obra vaya avanzando y tengamos este problema. Entonces, una recomendación sana es que se realice la compatibilización en la etapa de gestión de ingeniería, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando toquemos en su momento. La inversión y finalmente la operación, ¿no? Entonces, es entonces la formulación y evaluación de proyectos, es un proceso de investigación y análisis. Investigación porque necesito datos, necesito saber en esta zona, en este distrito, en este sector, en esta organización, a cuánto se está vendiendo el metro cuadrado. Probablemente usted vaya a hacer un proyecto, un producto similar a los edificios que están cercanos al suyo. Difícilmente van a ser muy diferentes dependiendo de la zona, ¿no? Salvo que marque una avenida principal y cambie de distrito, etcétera. Pero aún así. Entonces, yo a veces utilizo un poquito este ejemplo de que cada empresa inmobiliaria es como una panadería. Y esta panadería ofrece panes muy parecidos al de la competencia. Y lo que tenemos que buscar es que nuestros clientes compren nuestros panes, 2 puntos, nuestros departamentos. Y para eso, pues, tenemos que ver diferentes ofertas, diferentes formas, forma de jalar. A veces una panadería puede vender sus panes 3 veces al día, otros 4, otros en menor cantidad, otros en mayor cantidad, otros sus panes son un poquito más gorditos, otros más delgaditos, pero más ricos, otros se secan más rápido. Entonces, todo eso va a diferenciarnos para que el cliente nos busque. Si tenemos muchísimas diversificamos nuestra forma de poder llegar al cliente, el panadero, aquel que va a recibir mayores clientes y va a tener mayores probabilidades, ¿no? De que se pueda vender, desde el punto de vista del marketing, desde el punto de vista económico, etcétera. Pero para determinar esta estrategia, determinar esta forma de trabajar en las diferentes áreas, necesito conocer. ¿Quién no ha ido a tocar la puerta de otro proyecto, ¿no? De otro proyecto, haciéndose pasar por una pareja y preguntando cuánto está el departamento, tal y cual, y una visita más o menos para saber directamente qué panes, qué departamentos, qué facilidades, qué tipo de acabados se está vendiendo en la competencia? ¿Por qué? Porque cuando vaya un potencial cliente a comprar un departamento, quiere vivir en ese distrito, quiere vivir en esa zona porque le está cerca a su trabajo, le está cerca pues a su familia, entonces esa es su zona, y por esa zona está buscando un departamento. Y de hecho va a encontrar al menos 2, 3, si no a veces hasta 4 empresas o productos que él va a tocar la puerta. Y entonces al tocar la puerta, ¿qué va a hacer? Va a comparar. Va a decir, ¿quién me ofrece este edificio? Muy aparte de solamente el departamento como departamento, que podría estar buscando 3 dormitorios, 2 dormitorios, ¿no? Etcétera. Va a estar buscando también, oye, mira, ¿qué ofrece? Los demás ofrecen también, por ejemplo, hay un proyecto que estamos construyendo en el cruce de la avenida San Felipe con Salaberry, que ya, junto con otros edificios, pero son, digamos,
parte de los primeros, no voy a decir el primero, sino parte de los primeros, que estamos impulsando el uso, pues, de estas estaciones, perdón, para cargar autos eléctricos, ¿no? Entonces, eso no es muy común, entonces llama la atención. También el tema, pues, de no solamente dar un espacio para el tema de la zona de las bicicletas, ¿no? Las zonas de bike, sino dar un espacio bastante agradable, que se vea iluminado. Antes, normalmente, agarrábamos al equivalente de 2, 3 estacionamientos, ya ahí coloquen sus bicicletas, ¿no? Y una cosa, pues, desastrosa, ¿no? Se veía mal, ¿no? Hoy se colocan con separadores, bastante iluminación, se pinta de una manera alegre, ¿no? E incluso estamos colocando una pequeña zona donde se hace el lavado de las llantas para que no estén ensuciando, pues, la pista, ¿no? O la zona donde van a arreglar la bicicleta. Entonces, todas esas cosas jalan a que, muy aparte del producto como producto del departamento, puedan tener mayores probabilidades. Si es un departamento, una zona pet center, también se va a ver un público que sí, que ha agarrado mucho más tienen mucho más acercamiento hacia sus mascotas y quisiera un área, una zona destinada para ellos, ¿no? Entonces, todo eso, todas esas cosas vamos a ir sumando y comparando, porque eso es lo que hace nuestro cliente, compara. Y en función a eso, con esa información, tenemos que aterrizarlo en números. Tenemos que aterrizarlo en cómo voy a determinar el precio de venta. Si bien es cierto, podemos encontrar en esos estudios cuánto es el precio de venta promedio en San Isidro, Miraflores, eso nos va a servir a nivel de prefactibilidad. Pero ya a nivel de factibilidad tengo que contrastar eso con a cuánto vende la competencia. Directo. Eso no tengo que pedir un estudio, yo tengo que hacer ese estudio. Mi estudio de mercado. Tengo que saber qué es lo que está buscando, tengo que saber qué es lo que está saliendo. Investigo, analizo, investigo, analizo, investigo, analizo, ¿no? Para la toma de decisiones en proyectos de inversión, ¿no? Analizar una inversión propuesta con objetivos y criterios establecidos, qué es lo que queremos lograr, qué pasa aquí con aquellos departamentos que a veces pues empiezan a tomar mucho tiempo en vender, también alguna estrategia podemos determinar, ¿no? Justo había un proyecto que nos quedaba en un momento, pues solamente 4 de casi 120 departamentos, no salían, un poquito complicados. Entonces finalmente se hizo una promoción en el cual, por ejemplo, como eran pequeños, ciertamente, sí podían servir para alquiler. El tema del alquiler es que nosotros le implementábamos con muebles básicos, ¿no? Camas, un sillón básico, un televisor, una refrigeradora, una cocina, ¿no? Un microondas, etcétera, básico, para poder venderlo de esta forma, ¿no? Oiga, nosotros vendemos el departamento y te lo implementamos para que directamente lo alquiles. Ya que pareciera que nadie quería vivir ahí por alguna razón, entonces, como un negocio, oye, sí, ¿no? Ya está todo listo, ya está listo para que usted lo pueda alquilar. Porque vaya que hay personas que sí compran para alquilar, ¿no? Entonces, de repente no quieran vivir ahí con un tema permanente, pero sí podrían estar en esa zona a nivel de alquiler. Creatividad, buscar las formas de creatividad. Hoy estoy viendo en diferentes promociones, ¿no? Dado que las tasas de referencia han subido y las tasas para los créditos han pasado, y ya estábamos logrando que llegue al 6% antes del tema, pues, mucho se acusa el tema de la guerra, en realidad, ¿eh? Si bien es cierto, tiene su componente, pero en realidad, si no hubiese existido la guerra, dicen los entendidos, ¿no? Que igualito hubiésemos pasado una situación muy similar a la que estamos viviendo a nivel mundial, porque es el efecto del COVID, el efecto de esos años o meses de confinamiento que a la larga arrastran económicamente. A veces económicamente en el día, cuando sucede un problema, no lo sentimos, ¿no? Financieramente sí, porque sube el dólar, baja el dólar inmediatamente, sube las tasas, baja las tasas inmediatamente, ¿no? Sube el petróleo inmediatamente, pero económicamente toma su tiempo. Y claro, esta resaca del COVID nos ha traído pues todo este problema, ¿no? Y a eso, si se le suma la inflación, esto sí, debido al tema de la subida de los precios de la energía en el mundo, eso sí, ya por el conflicto en Europa, ¿no? En Asia, Europa, entre Rusia y, iba a decir Croacia, perdón, Ucrania, claro que está generando este impacto, ¿no? Sin embargo, como decían algunos inversores, el problema no es que suba o baja, ¿no? Y el acero en algún momento
ustedes se recuerdan, hace varios años llegó a su pico de $1,600 la tonelada. Y a veces nos preguntamos, ¿y cómo construíamos en esa época? Hoy el acero aproximadamente, y es un tema que usted debe tener como referencia, no, no es un tema que solamente le atañe al constructor, sino ahora nosotros como inmobiliarios, ¿no? Si usted y yo vamos a la esquina, a una fartería, a ver cuánto cuesta el acero, el equivalente más o menos estará pues entre $1,400 la tonelada. Obviamente, ya para empresas que compran gran cantidad de acero, pues se puede conseguir precios pues de $1,050 la tonelada, dependiendo pues del brazo logístico que se tenga, ¿no? ¿Y por qué le digo que nos interesa a nosotros como inmobiliarios? Porque seguramente en algunos de los proyectos que ustedes están trabajando ya no son tan a suma alzada como seguramente lo eran antes de la pandemia, donde los proyectos, casi la mayoría, era pues en soles, ¿no? Sí existían proyectos que se valorizaban en soles y en dólares. Nosotros casi siempre trabajábamos en soles, ¿no? Claro que había unas partidas que eran en dólares, pero que hacía el constructor, agarraba un tipo de cambio un poquito conservador, lo multiplicaba y hacía un solo presupuesto en sol, ¿no? Hace en soles. Entonces, de tal forma que los dólares representaban más o menos el 10% del presupuesto. Hoy está en el 30, 35 y hasta 40% en dólares. Hasta la instalación de la grúa torre, ¿no? Te cobran en dólares. Miren lo que viene sucediendo, ¿no? Y entonces, en algunos casos, en algunos proyectos, estamos trabajando con proyectos bimoneda para eliminar este riesgo, pues, y también todo el trabajo, pues, de saber cada mes qué tipo de cambio es una cosa, pues, complicada, ¿no? Sin embargo, lo que sí podemos hacer nosotros es que, pues nos piden es que sí se reconozca el incremento del concreto, del acero, de algunos materiales. Entonces ya no es un suma alzada exacto, ¿no? Es una mezcla, ¿no? Un suma alzada con algunas partidas, pues, por el tema de variación de precio específico. Todo ese aspecto tenemos que conocer para poder nosotros interpretar y analizar bien todos nuestros cuadros que vamos a trabajar en el programa, desde perfil, prefactibilidad y factibilidad, el número final, con el cual vamos a presentar nuestro estado de resultados lo más acertado posible, con un TIR determinado y con un ROE, un retorno de la inversión en un tiempo determinado. Y luego ya entra la función del gerente de proyecto de hacer que su proyecto no se aleje demasiado de lo planificado. Y se hará todos los esfuerzos para mantenernos dentro del presupuesto, para mantenernos dentro de los objetivos, para mantenernos dentro de los objetivos de las ventas, dentro del objetivo de la construcción, dentro de los tiempos de diseño, de gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso sí nos genera pues sí nos genera un análisis que debemos de realizar previamente. No es solamente colocar números, a ver, pásame otro y aquí está, no. Esos números tienen mucho sentido y hay que verlos con muchísimo respeto, ¿no? Se evalúan los aspectos económicos, financieros, técnicos, legales, comerciales, sociales, etcétera, ¿no? Desde la perspectiva privada, que es lo que nosotros vamos a manejar, es una metodología. Esta evaluación es metodológica, con estos pasos que vamos a ver en el programa, ¿no? ¿Y cuál es el criterio para las obras privadas, a diferencia de la óptica pública? Rentabilidad económico, ganar dinero. Es así de sencillo, ¿no? Diferente a la connotación social, proyectos sociales, que es diferente, ¿no? Una vez que nosotros desarrollemos nuestra prefactibilidad y factibilidad, tenemos que llevarlo al tiempo. Ya no es solamente un costo a una fecha determinada, sino proyectar todos esos ingresos y proyectar todos esos egresos en el tiempo, para que podamos determinar cuál es su análisis, en qué momento vamos a tener subidas y bajadas según nuestro flujo de caja. Con esto se va a medir sobre una base incremental, manipulación, etcétera. Los precios de venta incluso no son los mismos que para el tema de venta en planos, que para venta en construcción, que algunas unidades que quedarían para la venta después de construcción, listo para mudarse, ¿no? Se mide en base posterior a impuestos, bueno, incluye cálculos de flujo de efectivo, entendiendo pues también los adelantos que vayan a solicitar. Y en el tema de adelantos, pues vemos diversas opciones que las constructoras hoy que están súper golpeadas. La mayoría ha salido pero súper golpeada después de la pandemia. Muchas están muy endeudadas. Los bancos
les complica a los bancos brindarles cartas fianza por adelanto, por fiel cumplimiento. Las tasas han subido de precio, los requisitos son más engorrosos, encarecen a nuestro producto y entonces a veces lo que podemos hacer es una estrategia intermedia. Por ejemplo, para el adelanto, donde nosotros podíamos darles 10, 20% de adelanto y sobre ese adelanto nosotros pedimos una carta fianza por este adelanto, este costo financiero de la carta fianza lo paga la inmobiliaria, porque aparece dentro de los costos financieros del presupuesto en los gastos generales. Sin embargo, obtener la carta fianza para el constructor también para él es un costo porque es acaparar líneas de crédito, ¿correcto? Una solución para ayudarnos uno y lo otro para que no encarezca mi proyecto a nivel de costo financiero y que no me lo traslade y también un poco lo libero dentro de las cargas al constructor es que yo te doy el adelanto. Se entiende que los adelantos son para compra de materiales. Entonces yo le puedo dar un adelanto determinado para que vaya comprando acero, concreto, materiales, ascensores. Entonces hay un sustento. Porque, ¿por qué le pido yo una carta fianza por el adelanto? Mi temor que agarre la plata y que se vaya. Eso es lo que tememos. Por lo que le pedimos la carta fianza, ¿no? Entonces, pero si él, ¿cómo se llama? Garantiza a través de facturas que se va a pagar directamente ese monto y nos enseña el voucher, o nosotros a través de una carta de instrucción hacemos el depósito, la factura sale a nombre del contratista, solamente el depósito, estaríamos más tranquilos de que el dinero pues está encaminado a aspectos, a materiales del producto. Entonces, es una forma, ¿no? Otra forma es trabajar con adelantos parciales, no dar el 20%, sino dar 2, 3, 3, 3, 3%, 2.5%, dependiendo de la real necesidad. Esto también tenemos que evaluarlo porque el flujo va a variar, el cual yo tengo que anticipar al banco para que me pueda pues soltar este dinero en función pues a cómo van también las ventas, ¿no? Al banco le acomoda bastante, que no sea pues un solo golpe el adelanto. Pero todavía hay una empresa constructora que dice, no, a mí dame el 20% y ya yo me encargo. Bueno, eso ya se maneja, ¿no? No se deben considerar los costos hundidos y se deben incluir los costos de oportunidad, ¿no? Todo este análisis nos va a llevar en el tiempo, ¿no? En la determinación de los costos totales, ingresos y egresos, ¿no? Y nosotros vamos a hacer luego una evaluación financiera. Una vez que hemos hecho la evaluación económica, ahora vamos a hacer una evaluación financiera y en nuestra estructura de listado de resultados vamos a colocar nuestras ventas, nuestros costos de ventas, utilidad bruta, gastos administrativos, gastos de venta, utilidad. Aquí está a nivel de resumen y esquema, ciertamente, pero luego esto pues es una tabla pues súper extensa que no es que sea la tabla, seguro que ustedes también contarán pues con sus diferentes tablas de control de proyecto, pero es una que sí tiene mucho análisis en el tema del concepto, ¿no? Y de lo que vamos a ver más adelante como análisis de sensibilidad. Porque una vez que uno desarrolla la evaluación económica inicial del proyecto, luego tiene que hacer el seguimiento. Y entonces es como que mes a mes yo actualizara mi estado de resultados, mes a mes para saber dónde está subiendo, dónde está bajando, qué es lo que está variando. Y claro, ciertamente al final del proyecto, cuando ya se cierre el proyecto, se tendrá pues también el estado de resultados final y se comparará cómo se planificó, cómo terminó. Y alguna lección aprendida sacaremos para que en siguientes proyectos tengamos alguna contingencia de ser necesario o corrijamos algunos elementos de ser también necesario, ¿no? Balance general también por cada proyecto, porque recordemos que en el mundo inmobiliario es muy común que para cada proyecto nosotros creemos una razón social con un RUC independiente, ¿no? A diferencia de los constructores, que la constructora tiene una razón social y un RUC para todos sus proyectos. En el caso de las inmobiliarias, sí, para cada proyecto se suele o se estila tener pues un RUC y una razón social, de manera que una vez que se extinga el servicio, el proceso, se cierra la empresa y ya, digamos, en el buen sentido de la palabra, ya no se adquiere mayor responsabilidad que aquella que la ley compete con el tema de la postventa, por ejemplo, ¿no? El tema de la postventa. Entonces, los criterios para evaluar las inversiones se denominan aquellos que, o es un método que de distintas técnicas utilizadas en la medición de la rentabilidad del proyecto, lo cual nos permite tomar una decisión. ¿Va
o no va. Respecto a la ejecución del mismo, ¿no? Los principales, ¿no?, criterios son el BAN, beneficio-costo, el TIR, el ROE, etcétera, ¿no? Bueno, luego también, muy importante porque de esto va a depender el área vendible. Lo que me interesa es maximizar área vendible y minimizar costos para tener una cierta holgura ante alguna contingencia. En este mundo creo que la gran mayoría sabe que lo que mueve son las ventas, ¿no? Uno puede ser muy eficiente en sus costos, todo, pero si no vendemos nada, de nada no va a subir nuestros procesos internos, nada, si no vendemos, ¿no? Entonces, justamente en el tema de arquitectura, tenemos que entender y comprender a nivel inicial, revisar los parámetros, alturas, porcentaje de áreas libres, tamaño de unidades, promedio. Aquí sí podemos utilizar datos de promedios, porque sí es muy fino, ¿eh? Eso sí se lo voy a comprobar cuando ya desarrollemos el ejemplo de un proyecto y tengamos ya por tipologías, por tamaños, ¿no? Y cuando saquemos el promedio de departamentos, que es simplemente dividir todo el área vendible entre el número de departamentos, así sea de uno, dos o de tres unidades. Ese dato, ese valor, esa división, créanme que va a coincidir muchísimo con lo que ustedes plantean al inicio, cuando se hace un buen estudio. Funcionalidad, revisión de las condiciones mínimas de acuerdo al uso del inmueble, fachada del edificio. La fachada también juega un rol muy importante. A veces tendemos a hacer algo un poquito más elaborado. Los que ya tenemos algunos años de experiencia, vemos esa fachada nos va a costar. Cuidado, hay que ser creativos, pero también hay que ver el tema de los costos. Entonces, un proyecto arquitectónico es el conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos explicativos utilizados para plasmar en papel, digitalmente o en maqueta o por otros medios de representación, el diseño de una edificación antes de ser construida, ¿no? Antes de ser construida. Bueno, y a nivel de ingeniería, ya hablaremos del tema o las consideraciones. No es un curso técnico, por si acaso, es solamente algunos aspectos de que vamos a tener en cuenta con las ingenierías, como los contratos, algunas condicionantes, por ejemplo, en el caso de estructuras, ¿no? Una cosa que puede perjudicar a nuestro costo de construcción de estructuras eh, es el ratio del acero, ¿no? Por el tema de la cuantía, ¿no? Donde uno podría decir para un proyectos específicos que podría rondar el valor de 40 kilos por metro cuadrado, es simplemente dividir toda la cantidad de acero que tiene el proyecto entre el área techada, eso es todo, divides nada más, ¿no? Total. Eh, pero se ha visto proyectos en los que esto llega a ser 45, 48, 50, incluso uno de los proyectos de vivienda más altos del Perú, que se encuentra en La Victoria, le salió casi cercano a 60 kilos por metro cuadrado, una monstruosidad de hacer. Si eso lo multiplicas por metro cuadrado, una cosa, pero yo estoy seguro que no lo habían contemplado dentro de su análisis. Y es que uno, no disculpe, pero es un inicio, un análisis de idea, de prefactibilidad. No tengo ni siquiera planos de arquitectura, menos voy a tener planos de estructura. ¿Cómo voy a saber cuánto acero voy a necesitar? Y es que justamente una de las cosas de la gestión de ingeniería que se debe de consultar al momento de contratar a un especialista es preguntarle, oiga, yo quiero un proyecto más o menos de esta característica, similar a este o a este, ¿no? Porque una idea debemos de tener, ¿no? Y buscar profesionales que hayan hecho proyectos similares. ¿Usted ha hecho proyectos similares? Sí, claro, por supuesto, sí lo he hecho, ¿no? Y en esos proyectos, ¿cuánto le ha salido su ratio? No es un valor exacto. Bueno, mira, me ha salido entre 38, 41, ¿no? 42, ya. Entonces es una buena referencia. Si no lo ha hecho y no nos puede garantizar, salvo que diga que justo en ese terreno, justo tenemos problemas de suelo, pues no seríamos tan mala suerte, pero tan mala suerte. Pero sí podemos aproximar esos valores de manera inicial. Y así como eso, también para las demás especialidades, en otras criterios importantes que mueven la aguja en nuestro presupuesto, ¿no? Instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, por todo el tema de los ductos, ¿no? En el tema de instalaciones eléctricas, por los recorridos, mientras más recorrido, más cable, más bandeja, y eso encarece el presupuesto. En el tema de estructuras, el estudio de suelos definitivos, ¿no? A veces se subestiman, ¿no? Y tenemos luego problemas. Instalaciones electromecánicas, etcétera, ¿no? Arquitectura de indexia, etcétera. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación del proyecto, evaluamos el terreno para ver si es conveniente continuar o no.
nos presentan, oye, ¿sabes que acá tenemos un terreno? ¿Cuánto cuesta tanto? Ya, ¿podemos comprarlo o no? No se trata de decir que si puedo comprarlo o no porque tengo o no tengo plata, sino, oye, sobre eso que queremos construir, hagamos una evaluación rápida. Esto es lo que vamos a hacer en las primeras dos sesiones. Luego, en la tercera ya veremos el tema de la cabida, ¿no? Con la cabida técnica, ya pues, podemos afinar un poco más a nivel de prefactibilidad para luego en función a eso determinar la opción de compra, ¿no? Anteproyecto aprobado, ya tenemos una mayor validación, análisis comercial, nuestros cronogramas de hitos, ¿no? Que vamos nosotros a tener, y ya como última instancia nuestro análisis de costeo. Nuestro análisis de costeo para ya definitivamente saber que si compramos o no ese terreno, ¿no? Y luego, pues como en cualquier proyecto inmobiliario, determinamos fechas de inicio del proyecto, inicio de las ventas, inicio de la construcción, inicio de las entregas y cierre del proyecto. Vamos a evaluar todo este periodo para poder saber si efectivamente lo que hemos analizado a nivel de evaluación del proyecto se está cumpliendo o qué tanto se está desviando, ¿no? Y tener un margen de acción de la misma. En el tema de los meses, el inicio de la evaluación del terreno, mes 1 hacemos el tema de la cabida con la opción de compra de terreno, el mes 2 anteproyecto aprobado y ya el mes 3, más o menos por ese periodo, tomamos la decisión de si compramos o no ese terreno, ¿no? Si es rentable. Y luego ya comenzamos con todo el tema de la ingeniería, ¿no? Importancia de definir bien el terreno, porque de ahí marca todo, ¿no? De hecho, la cultura americana suele decir mucho una frase, ¿no? En el tema de real estate, le denominan ellos, es lo que denominan como location, 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 ¿no? Localización, localización, ubicación, 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 ¿no? Define la ubicación, esto nos va a facilitar la estrategia de ventas. Si está frente a un parque, si está en una zona interesante, las probabilidades de ventas van a ser buenas. Si es un producto que tiene una buena ubicación, cercano pues a facilidades como centros comerciales, colegios, hospitales, zonas de esparcimiento, parques, etcétera, todo eso aumenta la probabilidad. Nosotros tenemos un proyecto que se está vendiendo en la avenida Arequipa, cuadra 7, que justo está dando frente al Parque de las Aguas. Bonito proyecto, una vista pero bonita, interesante, ¿no? Santa Beatriz. Delimita las características físicas de los departamentos, porque claro, en función de eso vamos a saber pues cuántos departamentos por nivel podemos sacar, dependiendo de los tamaños promedios con los que queremos trabajar nosotros. Incide directamente en el potencial del negocio, ¿no? Representa alrededor del 20% de la estructura de ingresos. Este 20% también es un promedio, pues, puede ser un poquito más y también un poquito menos, ¿no? Características que debemos saber sobre los terrenos, dirección, mucho cuidado con la dirección. Esa dirección tiene que estar clarísima en todos los documentos que nosotros vayamos a solicitar, firmar, aprobar, minutas, solicitudes, el CRI, todos los documentos tienen que tener hasta el punto y coma, la rayita, el guión, etc. Esto nos puede generar más adelante cuando no coincidan, que sea por una coma, más peor todavía pues es por una letra, ¿no? Peor todavía si es algo diferente, nos puede generar estas observaciones incluso hasta en el banco por el tema de la activación. Área del terreno, frente, ¿no? Este frente también es muy importante para saber cuánto es el frente mínimo con el que se puede trabajar. De lo contrario, quien va a tener problemas es el constructor y luego todos esos costos nos lo van a trasladar a nosotros, porque es complicado construir en esa zona, ¿no? Muy chiquito es el frente y el vecino de la derecha y de la izquierda no quiere saber nada con este proyecto y no nos permite colocar ni el cono, entonces ahí tenemos ciertos inconvenientes, ¿no? Zonificación, uso permisible, retiro, área libre, estacionamiento, ratios, ¿no? Costo por metro cuadrado, etc. Y finalmente, criterios de evaluación son los ingresos del proyecto inmobiliario, ¿no? Ya que nos permite establecer el volumen de ingresos que tendrá el proyecto y reflejado en nuestro estado de resultados, ¿no? Dependiendo de la estructura de costos de cada empresa, es importante definir el monto mínimo para el cual se estaría dispuesto a invertir en el ámbito inmobiliario. Bien, con eso entonces un poquito terminamos este webinar.
un resumen de un tema de la parte inicial en la evaluación del proyecto, entonces está dispuestos a resolver cualquiera de sus consultas. Muchas gracias.